Agradecemos por supuesto la presencia de cada uno de ustedes. Gracias, sabemos que vienen desde diversas regiones universitarias del sistema de enseñanza abierta, y agradecemos por supuesto también en esta mañana la presencia de nuestra conferencista magistral, que en un momento será presentada, la doctora Jacqueline del Carmen Montitud Zamora. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Buenos días. A quien le damos un aplauso. El doctor José Lorenzo Álvarez Montero. Muchas gracias, doctor. También agradecemos la presencia del doctor Rubén Heller Contreras, del coordinador de la COTAE y también docente del sistema de enseñanza abierta. Muchas gracias, doctor. Ya sabemos que nos acompaña la doctora Mónica Victoria Ruiz Orcasa, nuestra directora general del sistema de enseñanza abierta. La primera conferencia de este día se titula El artículo 3º constitucional y el derecho humano a la educación superior, que será presentada, como ya dijimos, por la doctora Jacqueline del Carmen Montitud Zamora, acompañada por nuestro anfitrión, el doctor Álvarez Montero. Estamos atentos y agradecemos mucho y deseamos la mejor jornada para todos ustedes. Buen día. Bueno, pues reitero buenos días a todas las personas que nos acompañan, a los jóvenes estudiantes en particular, que como ayer lo comentamos, está dirigido todo este esfuerzo, este trabajo a ustedes. Nos da mucho gusto que estén puntualmente con nosotros para iniciarlo, y agradezco desde luego pues a los coordinadores de las regiones que nos acompañan también. Y me disculpan, voy a mencionar y saludar a mi exdirector de la Facultad de Derecho, José Luis Cuevas Galloso, que también como buen estudiante nos ha estado acompañando. Bueno, pues antes de iniciar esta conferencia magistral a cargo de la doctora Jacqueline del Carmen Montitud Zamora, me voy a permitir leer unas líneas nada más que nos ha proporcionado, pero desde luego señalando que su currículo es mucho más amplio, pero por cuestiones de tiempo y además por la manera de ser modesta de la doctora, nada más unas cuantas líneas. La doctora Jacqueline del Carmen Montitud Zamora, licenciada en Derecho, maestra en Derechos Humanos y Democracia y doctora en Derecho Público. Profesora con perfil deseable del PRODEC, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras y Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Forma parte del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas con sede en Santiago de Chile, de la Red para la Formación Ética y Ciudadana con sede en Bogotá, Colombia, y del Cuerpo Académico Consolidado Transformaciones Jurídicas, adscrito al Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana. Actualmente se desempeña como secretaria de Desarrollo Institucional de la Universidad Veracruzana. Recibamos a la doctora con un caluroso aplauso. Muchas gracias, doctor. Estoy muy agradecida por la invitación recibida por el Sistema de Enseñanza Abierta, en especial de parte de la doctora Mónica Ruiz Orcasa. Estoy también muy agradecida y contenta de poder compartir este espacio con el doctor José Lorenzo Álvarez Montero, que sin duda referentes académicos de nuestra institución en relación al compromiso, al trabajo, a la responsabilidad, etc. Por supuesto, estoy muy contenta de estar aquí también con José Luis, con Eder, con los coordinadores del Sistema de Enseñanza Abierta, que es, creo, una muy buena noticia para lo que es la presente administración, poder contar con este apoyo para que el Sistema de Enseñanza Abierta tenga un mejor funcionamiento y pues que pueda ser posible precisamente un elemento que forma parte de esta charla, que es la garantía del derecho humano a la educación superior. A mí me gustaría
tener la oportunidad de charlar con ustedes acerca precisamente de este tema que para mí es del máximo interés, que es el tema de la educación superior. Voy a hacer grandes trazos y voy a tratar de ser muy breve para contar con un espacio y podamos compartir inquietudes con relación a este tema. Afortunadamente, este evento está congregando tanto a personas que se están formando en el área del derecho como a expertos y personas con gran trayectoria en el ámbito jurídico. ¿Por qué digo esto? No es chauvinismo ni elitismo, no, en absoluto, sino que vamos a decir que es un tema de sumo interés para nosotros como abogados, como formadores de abogados y como defensores del Estado de Derecho. Entonces, en este sentido, bueno, una de las ventajas de que esté un público de esta naturaleza es que la mayor parte de nosotros compartimos la información de que la Constitución mexicana es una de las constituciones que ha sufrido más cambios a lo largo de todo el mundo. Mayores reformas, mayores transformaciones. Nada más un dato es que al 22 de marzo de este año, nuestra Constitución de 1917, esa va a ser mi referencia, ha sufrido 754 reformas. El artículo 3º constitucional no es la excepción. Es un artículo que ha sufrido 11 reformas desde 1917 hasta 2019 en el tema que nos ocupa. Y pues sabemos que todavía vienen en camino una serie de reformas que van a sumar a este número que les estoy dando, solo de reformas a artículos del cuerpo constitucional, no incluye reformas, por ejemplo, artículos transitorios. Entonces ya desde ahí estamos viendo el número de modificaciones. El artículo 3º, les decía, ha sufrido 11 reformas, pero ni por poco es el artículo que ha sufrido mayores reformas a nivel del país. Si uno observa más o menos cómo han ido cambiando los artículos constitucionales, uno se va a dar cuenta que los que más han cambiado son los que generan mayor controversia o en los que existe, vamos a decir, mayor diversidad de visiones políticas, económicas, sociales, y que precisamente ese campo de disputa, vamos a decir, de carácter teórico o ideológico, es lo que provoca el número de transformaciones. Así nada más por citar los 3 primeros artículos, los que más cambios han tenido, tenemos el artículo 73, que ha tenido 85 reformas a lo largo de la historia y que, como todos sabemos, se refieren a las facultades del Congreso de la Unión. Entonces, obviamente, ese es un campo de disputa porque es un campo de poder que modifica, que puede modificar, que no, bajo qué condiciones, qué es competencia concurrente con la Cámara de Diputados, etc. Entonces, es un campo muy debatido. Luego tenemos el artículo 123 constitucional, que ha tenido un total de 27 reformas hasta el momento y que también tiene que ver con condiciones laborales. Podríamos ahorita hablar de temas de precarización del empleo, de los modelos de economía, de productividad, etc. Y en tercer lugar tenemos el artículo 27 constitucional, con 20 reformas en su haber, y que, como todos sabemos, se refiere al tema de propiedad de tierras y aguas nacionales, y que se refiere a la distribución de la propiedad pública, privada y social. Bueno, pues esos, vamos a decir, son los que más reformas han tenido. Después podríamos mencionar de forma lejana ese artículo que todos conocemos como el cajón desastre. ¿Saben cuál es el artículo del cajón desastre? El cuarto. Ajá, el cuarto. ¿Por qué? Porque haya entrado medio ambiente, alimentación, agua, igualdad entre hombres y mujeres, libre espaciamiento del número de hijos. O sea, todo lo que no cabe en otro lado se ha metido en el 4. Por eso es el cajón desastre, según algunos abogados. Y finalmente tenemos el tercero constitucional, que, como les decía, ya lleva 11 reformas en su haber. Y esto, que yo les decía, el número de reformas tiene que ver con la importancia de los temas que se debaten en cada artículo. Y por supuesto, la educación tiene un carácter estratégico para todo pueblo,
no es exclusivo de México. La educación siempre es un elemento estratégico para las naciones. ¿Por qué? Porque la educación es un medio, un camino, primero para sentar las bases de la convivencia social, nos socializa, nos civiliza la educación, por decirlo de alguna manera, y porque también genera identidad. La educación nos dota de un rostro nacional y también nos da un sentido de pertenencia, porque depende de dónde nace uno y el tipo de educación que recibe, es lo más probable la forma en la que uno se va a conducir en el mundo. Si nosotros hubiésemos nacido en un país musulmán, pues lo más seguro es que fuésemos musulmanes, ¿no? Entonces, y no solo por eso, no solo nos da identidad, nos da pertenencia, nos permite la convivencia social, también nos da la cohesión como cuerpo social, y algo muy fundamental y que se relaciona inmediatamente con la educación superior es que este derecho nos garantiza en el nivel superior el contar con los científicos, las científicas, los tecnólogos, los creadores de arte que cualquier país necesita para sustentar su desarrollo. Entonces, el desarrollo de una nación está íntimamente ligado con este tipo de formación, la superior. Por eso no es extraño que el artículo 3 haya sufrido tantas reformas a lo largo de la historia. Y si nosotros hacemos un repaso muy rápido sobre esta historia, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo las cuestiones filosóficas, políticas, económicas, las visiones sobre proyectos de país influyen en esta concepción de la educación superior. Si nosotros hacemos un repaso rapidísimo, vamos a decir, les prometo que sí muy rápido, de 1917 a 2019, que es la última reforma, nos vamos a dar cuenta no solo cómo esto que les comento se ha dado a lo largo del tiempo, sino que también nos vamos a dar cuenta cómo esto generó que de un pequeño artículo 3 constitucional de 1917, que apenas tenía 71 palabras, para el 2019 se transformó en un artículo con 2.233 palabras, en la que cada vez se fue metiendo más y más y más para regular. Leo textualmente el artículo 3 de la Constitución del 17. La enseñanza es libre, pero laica en todos los establecimientos oficiales de educación y en la educación superior impartida por particulares. Eso era el 3 constitucional, 71 palabras. Pero cómo la historia, cómo las fuerzas históricas, cómo los cuerpos sociales fueron influyendo en este derecho que hoy llamamos derecho humano a la educación superior, pues de forma muy diversa. Muy rápidamente nada más comento que en 1934 la primera reforma que sufre a cargo de Lázaro Cárdenas, el término educación superior desapareció de la Constitución, se eliminó y se dio una orientación a toda la educación de carácter socialista. En lugar de la educación superior apareció la formación normalista, de las normales. Y más tarde, en 1946, con Miguel Alemán Valdés, esa omisión de la educación superior permaneció, pues solo se reconocía la educación primaria, secundaria y normal, así como la destinada a obreros y campesinos. No es obviamente que no existiera la educación superior, porque como muy bien nos decían los ponentes de la primera mesa del día de ayer, la educación superior continuó, se fue dando, pero no estaba en el texto constitucional reconocida como tal. Pasó mucho tiempo para que el tercero constitucional se volviera a tocar. Fue hasta 1980 con José López Portillo. Y este presidente remitió una reforma en la que se creó en aquel entonces una fracción octava que hoy se conserva como fracción séptima del artículo 3 constitucional y que todos nosotros conocemos, y si no conocemos debemos conocer.
¿Por qué? Porque en esa fracción se integra el nivel de la educación superior, se reconoce a las instituciones de educación superior públicas autónomas, se reconoce el principio de autonomía universitaria y se reconocen las principales libertades en el nivel superior, libertades educativas, libertad de cátedra, discusión de las ideas, principio de laicidad, o sea, todos esos elementos, todas esas libertades básicas de investigación, de difusión, están ahí en esa fracción séptima. Y también se regulan las relaciones laborales de los trabajadores universitarios con las instituciones de educación superior. Entonces, el año de 1980 es clave para la educación superior como contemporáneamente la entendemos. Después de ahí van a venir una serie de reformas que son, vamos a decir, inocuas, tangenciales o indirectas, que de manera indirecta tocan a la educación superior o que no impactan en absolutamente nada. Por ejemplo, ahí viene la reforma de 1992 de Carlos Salinas de Gortari, donde básicamente lo que se hace es reconocer la libertad de creencias en el ámbito educativo, que ya sabemos que el principio de laicidad sigue rigiendo a la educación, pero se introduce ese reconocimiento. Entonces, esto, vamos a decir, abre el abanico de posibilidades en todos los niveles educativos del país. Posteriormente, en el 93, al año siguiente, nuevamente Carlos Salinas de Gortari introduce una reforma y ahí básicamente lo que se dice es que se van a promover todos los niveles educativos, incluida la educación superior, promovida como un servicio, el servicio educativo, y se crea lo que es el reconocimiento de validez oficial de estudios y que es un elemento importante porque con el famoso REGOE se introduce como un mecanismo de regulación para tener, aunque sea procedimientos administrativos, pero procedimientos para buscar que la educación superior que sea impartida por particulares tenga un mínimo de criterio, vamos a decir, para garantizar una buena calidad de la educación que se imparte. De ahí, en el 2002, Fox hace una reforma, recordarán que tiene que ver con la educación preescolar, no tiene impacto en la educación superior. Después viene Calderón en el 2011, que ustedes recordarán que es la reforma en materia de derechos humanos. Y ahí, simple y sencillamente, el impacto que tiene la educación superior es que a partir de ahí, de esta reforma, todos los niveles educativos tienen la obligación de promover a los derechos humanos en la educación, incluida la educación superior. Después de ahí vamos a 2012, también con Calderón, y hay otra reforma sin impacto en la educación superior, porque tiene que ver más que nada con la incorporación de un nuevo nivel educativo de carácter obligatorio para el Estado mexicano. Y de ahí nos vamos al 2013 con Peña Nieto, que básicamente lo que hace es introducir explícitamente el derecho a una educación de calidad, o sea, ya no solo educación a secas, sino que esta educación tenga cierto nivel de calidad asegurado. Viene Peña Nieto, ya para 2016, hace otra reforma en materia de educación que no impacta la educación superior y que ahí se introduce una línea interesante que es que toda persona tiene derecho a recibir educación. ¿Por qué esta línea es importante? Porque aunque se dice todos tenemos derecho a recibir educación, todavía no se habla de un derecho humano a la educación y mucho menos se reconoce este carácter todavía a la educación superior. Esto va a suceder hasta la reforma de 2019, que ya es la reforma de Andrés Manuel López Obrador, donde se dice explícitamente que el Estado impartirá y garantizará la educación superior y esta será obligatoria. Obligatoria en el entendido de que es el Estado el que tiene la obligación de impartir esa educación superior gratuita y de calidad. Y hay otro elemento súper importante, sobre todo para todos aquellos que están cursando ahorita estudios universitarios, el interés superior del estudiante. ¿Y esto qué quiere decir? Que por primera vez en la historia nacional se reconoce al estudiante como titular de derechos
como sujeto de derechos y específicamente como sujeto de derechos en el nivel superior. Otra cosa importante de esta última reforma es que en ella se reconoce el derecho al acceso a la ciencia y a los beneficios de la innovación tecnológica, y que esta ciencia y esta innovación tecnológica quedan vinculados al derecho a la educación superior, no están separados, vienen vinculados. Y finalmente, algo que me gustaría llamar la atención es que desde el mismo tercero constitucional de esta reforma del 19 se establece que el Estado tiene la obligación de generar políticas públicas donde se fomente la inclusión, la permanencia y la continuidad de los estudios. Es decir, garantizar el derecho a la educación viene desde el acceso, la permanencia y el egreso en la educación superior. Y las universidades, el Estado, los municipios, la Federación tienen la obligación de generar políticas en estos tres momentos, lo cual es sumamente importante, porque muchas veces uno puede ingresar pero no permanecer. ¿Por qué? Porque la situación, las condiciones económicas, sociales, etcétera, nos ponen obstáculos tan grandes que no podemos permanecer en la educación superior. Bueno, dicho todo esto, así rapidísimo, quiero decirles que este reconocimiento en 2019 del derecho humano a la educación superior, ¿y por qué digo derecho humano? Porque el mismo tercero constitucional dice es un derecho conforme a la Constitución y tratados internacionales. ¿Y esto qué quiere decir? Aquellos que ya han llevado constitucional o derechos humanos en la carrera saben que cuando hablamos de derechos humanos hablamos de un bloque de constitucionalidad y convencionalidad. Por lo tanto, todo lo que esté en un tratado internacional firmado por México forma parte de nuestros derechos. Y entonces el derecho a la educación superior en México tiene que leerse a la luz de los tratados internacionales también. Pero bueno, dicho esto, entonces, la verdad es que nosotros llegamos muy tarde a regular el derecho a la educación superior en comparación con los países hermanos, vamos a decir, de América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Porque nada más para decirlo muy rápido, leyes generales de educación superior o leyes análogas a lo que es nuestra Ley General de Educación Superior, Argentina la tiene desde 1995, Ecuador desde 2010, Perú desde el 2009, Honduras desde 1989, Colombia desde 1992, El Salvador desde 1995, Venezuela 1970, Paraguay 2013. O sea, llegamos tarde. Es más, si nosotros estamos de acuerdo, o bueno, más bien, si ustedes recuerdan los datos que yo les compartí hace un momento, Calderón en 2011 hizo una reforma al tercero y habla de promover los derechos humanos. En una técnica legislativa y en una lógica legislativa, nosotros desde 2011 debimos haber tenido el reconocimiento de este derecho, pero no se dio. No se dio. De hecho, les comento que yo tuve la oportunidad, la fortuna, de en 2017 participar en una serie de foros que organizó la Universidad Pedagógica Nacional. Estos trabajos del Senado de la República, porque la UPN trabajó en coordinación con el Senado, y estos trabajos tenían como objetivo legislar en materia de educación superior. Pero ni por asomo se tenía la idea de generar un reconocimiento de la educación superior como derecho humano. Se pensaba simple y sencillamente regularla como un servicio público. Entonces, ¿qué pasa con este retraso que nosotros llegamos? Pues es malo, ¿no? Llegar con retraso, estar a la saga, pero la buena noticia es la siguiente, que nosotros cuando llegamos ya con esta ley, llegamos con todo un camino andado, que yo ahorita voy a pasar muy rápido, pero pues seguramente muchos de ustedes conocen, que es un camino bastante andado que ha permitido que a este momento de la historia tener mucha claridad sobre cuál es el contenido y alcance del derecho humano a la educación superior. Y esta trayectoria pues viene desde 1948, que ustedes saben se expide la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
Y en esa declaración, en el artículo 26, se habla del derecho a la educación superior, y ahí en ese artículo 26 se dice que el acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Y eso que dijo la declaración en el 48 fue retomado en el 66 por el Pacto Internacional de Derechos Civiles, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es la norma internacional que tiene la más amplia determinación del contenido del derecho a la educación superior. ¿Y qué dice ese artículo 13 del PIDES? Dice que la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, legislación, políticas públicas, disposición de recursos financieros, todo lo que sea necesario y posible, en particular a través de la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. 1966. Y de ahí eso que se da a nivel universal, vamos a decir, ya sabemos que aterriza en América Latina y el Caribe en 1969 con la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 13 retoma exactamente tal cual lo que dice el pacto. O sea, la educación superior debe avanzar progresivamente a la gratuidad, al acceso universal, etc. Pero por si fuera poco, y avanzando en el tiempo, en 1999 se emite la primera observación general del Comité de Naciones Unidas, que es el intérprete oficial del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es, por decirlo, una Suprema Corte chiquita para decir qué significa exactamente lo que dice el PIDES. ¿Y qué dijo en 1999 este comité cuando habló específicamente de la educación primaria, de los planes de educación primaria? Ahí aclara una serie de términos. La obligatoriedad de quien es del Estado, no es que a mí me vayan a obligar a estudiar, sino que la obligación es del Estado. La gratuidad, que significa así literal, sin coste directo y sin coste indirecto. ¿Qué quiere decir? Que si yo no tengo en educación superior, si yo no tengo para reactivos para realizar ejercicios de laboratorio, los debo de tener en la institución. Si yo no tengo un salón para ejercitar mis pasos de danza, debo contar con el espacio en la institución de educación superior donde yo estudie. Si yo no tengo manera de pagar una cuota por una condición socioeconómica, el costo tendría que ser absorbido, etc. Y bueno, por supuesto se habla de la progresividad, que ya sabemos que es avanzar paulatinamente en el ejercicio del derecho y donde hay una prohibición absoluta de regresividad. Si tú quieres avanzar pasito a pasito, o más bien si tú como Estado puedes avanzar pasito a pasito, está bien, no importa, pero lo que no puedes hacer es regresar en la garantía. Y después, en ese mismo año, tenemos otra nueva observación general que en la que se habla de la educación, y ahí se establece estos famosos principios que todos conocemos, que es que la educación superior debe ser accesible, debe ser aceptable, debe ser adaptable y debe estar disponible. No me voy a detener aquí, y en otras muchas cosas no me voy a detener, pero bueno, queda anotado como elementos fundamentales, ¿no?, del derecho a la educación superior. Ya de ahí damos otro salto importantísimo, que es la Declaración de Cartagena, que es una declaración a nivel de América Latina y el Caribe. Como nosotros entre abogados sabemos, las declaraciones no son per se obligatorias ni vinculantes para los estados, pero sí hablan de una disposición política a cumplir con los acuerdos establecidos. Y en esa convención se estableció, se reconoció que la educación superior es un derecho humano y un bien público y social, y los estados tienen el deber fundamental de garantizar este derecho. Es decir, la Declaración de Cartagena lo que hace es solidificar lo que ya el Comité
de los derechos económicos, sociales y culturales había declarado en la observación general número 13, porque lo dice con todas sus palabras. La educación superior es un derecho específico que forma parte del derecho a la educación, por lo tanto es un derecho humano. Y ya finalmente pues nosotros tuvimos la reforma, insisto, en 2011, donde se habla que todos los derechos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales forman parte de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano. Por lo tanto, desde ese momento, como la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación lo reconoció a través de diversas sentencias o resoluciones, la educación superior es un derecho, ¿no? Bueno, dicho todo esto así de forma muy de corridito, podría pasar al siguiente gran momento. Precisamente todo el hecho de que hayamos llegado tarde, la ventaja es que cuando nosotros llegamos ya hay todo el desarrollo necesario para tener muy en claro por dónde tenemos que ir para la garantía de este derecho en el país. Y así, como todos sabemos, el 20 de abril de 2021 se expidió la Ley General de Educación Superior. Déjenme decirles, no me voy a poder detener en el contenido, pero lo podemos discutir. Pero esta ley es una ley completa y es una ley ajustada a los estándares internacionales. Nos dice cuál es el objeto de la ley, que básicamente es garantizar el derecho a la educación superior, contribuir al desarrollo del país, distribuir la impartición de la educación entre instituciones públicas, privadas, establecer los criterios para la mejora continua de esta educación, orientar a las políticas públicas del país, establecer criterios de financiamiento y, por supuesto, la participación de los diferentes sectores. Entonces, esta ley conceptualiza el derecho, nos habla de los fines, nos habla de los criterios, nos habla de las obligaciones de las autoridades federales, estatales, municipales, genera toda una estructura administrativa para que de manera participativa se construyan las políticas, se les dé seguimiento, se monitoreen, se evalúen y se pueda determinar como país si realmente estamos avanzando en eso o no, en qué medida y con qué calidad, etc. También establece las modalidades de estudio, los niveles de la educación superior, habla de las opciones educativas, habla de los subsistemas que existen, se reconoce la diversidad de las instituciones de educación superior, desde las universitarias, las tecnológicas, las normales y de formación de formadores, y también se habla del financiamiento de la educación superior. A mí, con relación a esto que les platicaba, me interesaría destacar rápidamente nada más lo que son los fines, o más bien las bases para la formación integral, porque se pugna por una educación de excelencia. ¿Qué significa? ¿Qué se entiende por una educación de excelencia en el contexto de esta ley? Pues básicamente que tenemos que formar para un pensamiento crítico. No estamos formando para adoctrinar, sino para que seamos capaces de pensar, de hablar con nosotros mismos, de respondernos ante nosotros mismos y de poder analizar lo que está en nuestro contexto. También lo que yo les decía al principio, consolidar la identidad, el sentido de pertenencia, la interculturalidad, encaminarnos a la solución de problemas. Para eso tenemos que prepararnos, para fortalecer el tejido social y para generar una mayor responsabilidad social, una mayor ciudadanía, una ciudadanía de calidad, por decirlo de alguna manera. También, por supuesto, el respeto irrestricto de los derechos humanos al interior de las instituciones de educación superior, el combate a la discriminación, a cualquier tipo de violencia. Es imperdonable la violencia al interior de las instituciones de educación superior, el respeto y el cuidado del medio ambiente, la formación de habilidades digitales y algo muy importante que a mí me parece muy interesante, la incorporación aquí de las habilidades socioemocionales. La salud mental también forma parte de estas políticas. Y otra cosa muy rápido que me gustaría comentarles es
que deben contemplar las políticas de educación superior, es decir, las políticas están dirigidas a que el derecho se haga realidad. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos estar considerando en estas políticas? Pues básicamente contar con estrategias y programas que se encaminen a la solución de problemas, que es algo que ya habíamos dicho, pero pensando en cuáles son los problemas locales, cuáles son los problemas regionales, nacionales, globales, por ejemplo, esto del calentamiento global, la crisis hídrica, todo eso es de carácter global y tenemos que estar pensando y atendiendo ese tipo de problemas. También se tiene que pensar en la inclusión social, y las instituciones de educación superior tendríamos que hacernos cargo de garantizar condiciones laborales adecuadas para nuestros trabajadores y la estabilidad en el empleo. Y nosotros también, como parte, vamos a decir, del personal de las universidades, tendríamos que estar pugnando por esto, y por supuesto por la excelencia educativa, la innovación, la interculturalidad, la internacionalización. Otro elemento muy importante, la integridad académica, la honestidad, combatir todas aquellas conductas que van en contra de la integridad de la comunidad universitaria. También tenemos la obligación de garantizar la seguridad al interior de nuestras instalaciones, buscar el incremento de las oportunidades de acceso, eliminar los estereotipos de género, también buscar mecanismos, procedimientos y vías para incorporar a las personas con actitudes sobresalientes o talentos específicos, que toda nuestra participación sea participativa, es decir, que nos comprometamos con el desarrollo de nuestras propias instituciones. También habría que prevenir y atender la deserción escolar, buscar la transversalización de la perspectiva de género, generar acciones afirmativas para que las personas bajo ciertas condiciones tengan realmente oportunidades de igualdad para cursar estudios. Discapacidad, poblaciones pertenecientes a comunidades afrodescendientes, de pueblos originarios, las mismas mujeres en ciertas áreas específicas, porque hay algunas áreas en que realmente las mujeres no solo hemos llegado, sino que estamos por encima, vamos a decir, de la matrícula que representan los hombres, pero lo que es específicamente matemáticas, ciencia, tecnología, todavía tenemos una subrepresentación importante. Hasta donde me quedé, creo que andábamos por el 27% de presencia femenina y no estamos tan mal en comparación con otros países. Por supuesto, la extensión y la difusión de la cultura, hay que generar políticas al respecto, y el fortalecimiento de la diversidad de opciones educativas, y por supuesto nuevos métodos para la enseñanza que garantice una mejor aprehensión del conocimiento. Bueno, vamos a decir, este es el gran recorrido. Entonces vamos desde 3 líneas para hablar de la educación en general a un macro artículo 3º, en donde finalmente hasta el 2019 se reconoce un derecho humano a la educación superior, se establece una legislación, pero como ustedes saben, porque no me van a, obviamente, si yo dijera otra cosa van a decir que los quiero engañar. La realidad muchas veces dista mucho de lo que establecen las normas, y nosotros como abogados lo sabemos bien. ¿Qué nos enfrentamos o qué enfrentamos nosotros como miembros de la sociedad mexicana? Pues una serie de problemas que no son nuevos. Habemos muchos que ya nacimos con la crisis, con la eterna crisis y con las eternas problemáticas, como dirían los expertos en políticas públicas, los problemas malditos, ¿no? que no logramos resolver. Y entre eso pues está la persistente desigualdad, está el tema de los recursos escasos, están las brechas entre regiones, estados y sectores sociales, que establece criterios y todo. Sabemos que hay un porcentaje destinado para la educación superior, sabemos que la misma ley estableció que se iba a generar un fideicomiso en 2022 para garantizar esta transición paulatina a la gratuidad y a la obligatoriedad y a que ningún joven quede excluido. Sin embargo, bueno, ustedes también sabrán que ese fondo no se constituyó
que seguimos con el tema de que no se ha constituido, que no sabemos cuándo se va a constituir, y que las universidades estamos haciendo un gran esfuerzo por ampliar la matrícula con algunas con los mismos o con menores recursos y otras con pocos recursos más. Entonces, esa es una realidad que tenemos que enfrentar, que es, y también todavía de alguna manera seguimos en muchos ámbitos de la educación superior viviendo con la ficción del mérito. ¿Por qué digo con la ficción del mérito? Porque, para decirlo rápido, por ejemplo, yo soy ya una hija de las políticas de los 90, y cuando yo estudié, bueno, se decía, es que es el mérito, es el trabajo de cada uno, y es solo el mérito el que te va a garantizar. Entonces, si nosotros estudiábamos y le echábamos ganas y pasábamos el examen, pues sentíamos, ya la hice, ¿no? Y le echabas ganas y seguías esforzándote, luchando y todo, pero a la distancia y a la ampliación del conocimiento y a la ampliación de resultados de investigación, uno se da cuenta que la realidad social muchas veces no opera así. No es solo que uno le eche ganas. A veces hay muchos jóvenes que logran pasar su examen de admisión, que tienen una calificación sobresaliente, pero no hay cupo. O sea, así es de sencillo. Una décima de diferencia puede significar que alguien tenga un lugar en una institución de educación superior y otro no lo tenga. Así de sencillo. Y por otra parte, porque muchas veces uno cree que el mérito es simple y sencillamente porque tú les echas ganas, pero no es cierto. Es el talento, no solo es el talento, no solo es la capacidad. Hay personas que nacen en condiciones socioeconómicas holgadas, y entonces esa situación les permite tener un patrimonio adicional, que es un patrimonio cultural, que puede ser un patrimonio lingüístico, porque pudo desde temprana edad aprender inglés o francés o cualquier otro idioma o cualquier conjunto de idiomas, y también le permitió tener acceso a la cultura. Cuando la cultura no está disponible, accesible de manera gratuita a todos, la cultura cuesta, ¿no? Etcétera. Entonces, ya nada más para que me callo aquí, yo creo que como abogados de repente puede ser sumamente doloroso el descubrir que vamos teniendo el mecanismo jurídico, pero que cuando uno se enfrenta a la tosuda realidad y uno dice, pero si esto ya está aquí, ya puedo demandar, ya puedo exigir, etc. Y lo puede uno hacer. Pero el que nosotros lo hagamos y pudiéramos tener resultados individuales no garantiza ipso facto de inmediato que sea una realidad para toda la sociedad. Y otra vez, si yo puedo demandar, si puedo llevar un juicio es porque tengo recursos para hacerlo. Y no todos, y decimos recursos en el término más amplio de la palabra: dinero, conocimientos, tiempo, etc. Entonces, a mí me gustaría cerrar con decir, bueno, tenemos una Ley General de Educación Superior que de verdad, si ustedes ahorita me preguntan y empezamos a revisar, está pegada a estándares internacionales. Pero no sé por cuánto tiempo vaya a continuar siendo, hasta cierto punto, una promesa política y una promesa de políticas públicas en la medida en la que esto vaya avanzando y en la medida en la que se vaya contando con más elementos para alcanzarlo. Y esa es una visión que publicó hace poco un historiador, que es Rodrigo Curi, un investigador del Colegio de México, que justo habla de eso, que la única diferencia es que del 2019 para atrás uno pensaba como que era el mérito, que era la suerte, que era el trabajo, etc. Y que ahora uno lo puede pensar como una reivindicación de derecho. Es decir, tengo la herramienta y puedo, a partir de la herramienta, exigir que se haga realidad. Y antes era una concesión, era un favor, ¿no? Y eso ya no es ahora. Y yo aquí me quedo porque me gustaría escucharlos.